Bienvenidos a Hablando desde el alma con los pies descalzos. Mi nombre es Shirley. Este es un espacio seguro donde te voy a hablar desde mis experiencias y de las herramientas que me han funcionado. Te invito a abrir la mente y tu corazón. Escucha, no con el afán de contestar, sino con el deseo genuino de comprender. Vamos juntos a caminar hacia adentro, hacia lo que realmente somos. Para conectar contigo misma es necesario cultivar la virtud del coraje, esa fuerza silenciosa que habita en tu interior y que aguarda el momento de guiarte hacia una vida más simple y armoniosa. El tema de hoy es éxito, lo que entendía antes y lo que abrazo hoy. Un camino de correr tras metas a caminar en paz conmigo. De la ambición al propósito y de hacer para agradar a hacer para disfrutar. ¿Qué creí que era el éxito cuando comencé mi camino de adulta? Yo definía el éxito cuando comencé mi camino como adulta. El primero era que para mí era súper importante el reconocimiento de mi familia. Y por mucho tiempo pensé que el lugar que yo merecía dentro de mi familia estaba directamente ligado con mis logros profesionales. Y la segunda cosa que me marcó mucho, definí como éxito una competencia directa con los hombres. Para mí eso fue algo que también definió mucho el cómo yo actuaba y cuáles eran las decisiones que yo tomaba en mi vida acerca de, para mí, qué era sentirme una persona exitosa. ¿En qué momentos me sentí exitosa según los estándares del mundo? La primera vez que percibí esa sensación de éxito fue cuando me gradué como arquitecta. Fue un día súper importante en mi vida, pero tiene una connotación mucho más atrás que inicia en mi vida y es esta. Cuando yo decido estudiar arquitectura, en mi época se decía que la arquitectura era para hombres. Y entonces el día que me graduó, pues imagínate el orgullo como mujer, el saber que había sacado una carrera que desde que había decidido estudiarla me habían dicho no tan directamente, pero me habían tratado de insinuar que a lo mejor yo no estaba en la decisión correcta, en la carrera correcta, tal vez porque yo era mujer y era una carrera de hombres. Entonces ese fue uno de mis logros. Durante mi carrera, cuando tú te vas a graduar, haces una tesis. Y en esa tesis hay dos maneras de presentarla. Una, tú la haces en equipo y otra la haces sola. Cuando yo decido hacerla sola, porque me sentía en la capacidad de realizarla, yo me inscribo, porque uno escribía con qué profesor iba a hacerlo. Solo había un profesor que hacía las tesis en mi época, que aceptaba que los alumnos la hicieran individual, solos. Nunca se me va a olvidar la cara de este profesor cuando yo estaba en la puerta de su salón. Ese día me dijo: señorita Gutiérrez, yo creo que usted se equivocó de puerta. Y yo estaba tan segura de lo que yo quería hacer, porque yo quería demostrarles, no solamente a mi familia, sino también mostrarles a los hombres que nosotras también podíamos. Yo tenía ahí como un sentimiento siempre como de reto hacia los hombres, porque los hombres todo el tiempo, desde que yo comencé en mi proceso profesional, siempre los tuve como un tropiezo en mi crecimiento, ¿sabes? Entonces, cuando él me dijo esto, yo le dije: no, profesor, yo estoy en el salón correcto. Me dijo: ah, bueno, bienvenida, señorita Gutiérrez.
Para contarles la anécdota, fue algo maravilloso porque yo 4 meses antes de que se acabara el semestre, él me mandó a mi casa ya a pasar todo a limpio. Y la nota se divide en dos partes. La primera, que es todo este proceso donde tú haces todo el camino del diseño, el urbanismo, la parte teórica de sustentar el proyecto, que lo califica y lo dirige el director de tesis. Esa parte ya estaba pasada, él me había mandado a mi casa y me ha dicho, váyase a pasar todo a limpio porque usted ya está lista. Y el otro 50% es el día de la exposición de la tesis, que tú estás en un salón y entran 6 profesores y todos obviamente bombardean el proyecto y tú pues obviamente debes estar en capacidad de defender tu proyecto de una manera exitosa. La cosa fue que saqué 5 en mi nota de tesis. Entonces para mí fue un honor y fue un gran placer como mujer haberme graduado con honores y haberme demostrado que yo era capaz y de que era mi primer éxito logrado. Entonces esa fue la primera vez que yo me sentí excesivamente orgullosa de mí y sentí, eso que les decía ahorita al inicio, sentí que mi familia se sentía muy orgullosa de mí. Y eso para mí fue wow. El otro momento donde me sentí súper exitosa fue que cuando yo comencé la carrera, yo me quería ir del país. Yo soñaba con vivir en Londres porque yo tenía una amiga que ella estudiaba allá. Y ella me hablaba y yo empecé a conocer Londres a través de sus historias. Y luego, pues obviamente empecé a entrarme por el mundo de esta ciudad por el internet, ¿sabes? Ahí empecé como a indagar, ahí empecé como a curiosear este país y me fascinaba. Entonces, cuando yo me graduó como bachiller, yo le digo a mi mamá, yo me quiero ir de intercambio. Y mi mamá, que es una señora muy sabia, me dijo, mira Shirley, yo te conozco y tú tienes muchas ganas de vivir. Entonces, para vivir hay que tener herramientas. Cuando tú te gradúes y tú me des un título de lo que tú desees estudiar, si tú quieres, al otro día te vas a vivir a Londres y hacer el famoso intercambio que tanto quieres. Y yo dije, ok, me parece un buen negocio y lo entendí. Yo siempre he sido una mujer de una mente muy lógica y mi mamá sabía siempre hablarme de una manera muy elocuente que hacía que yo tuviera entendimiento. Yo me gradúo un 7 de abril y un 8 de abril a las 12 del día me estaba yendo a vivir a Londres, donde duré viviendo 4 años de mi vida. Ese fue otro momento en mi vida donde me sentí súper exitosa. Cuando logré que mi mamá me permitiera explorar el mundo, sentí un orgullo inmenso el poder organizar todo esto, con el día que llegué a Londres. Nunca se me va a olvidar el día que aterricé en España, en ese aeropuerto, o sea, gigante, y luego llego a Londres, esta ciudad que habla con su arquitectura, donde yo sentía esto con todo el respeto que me merece mi país, porque soy inmensamente orgullosa de ser colombiana y de ser llanera, pero en ese momento sentía como cuando tú venías del pasado y te habías metido en una cápsula del tiempo y habías llegado al futuro, porque para mí de pasar de Bogotá, Colombia, a Londres, Inglaterra, fue un salto cuántico para mí increíble en el conocimiento, en el entendimiento, en cómo observaba la vida y fue exageradamente enriquecedor para mí. Entonces, ese también fue un momento muy exitoso que guardo mucho en mi corazón. ¿Cuáles eran las metas que antes me motivaban y que parte de mi identidad se aferraba a lograrlas para sentirme valiosa? Una de mis motivaciones más grandes para lograr las cosas inició cuando yo era muy pequeña
y yo acompañaba a mi mamá a hacer negocios. Y yo descubrí una fascinación enorme por ella porque ella en esa época hacía negocios rodeada de solos hombres y era muy astuta, era muy ágil, lograba hacer que su entorno la respetara, se oía mucho a ella misma y siempre la vi lograr conseguir su objetivo. Entonces ahí en esa fascinación y esa admiración de cómo yo veía, cómo ella manejaba el juego de los negocios, se despertó en mí la ambición de conseguir cosas y de estar como en esos espacios de juegos de negocios. Y luego de ahí se convirtió en un juego y en metas por conquistar, ¿sabes? Entonces, solamente ponía un objetivo y como una hormiguita, todos los días hacía algo que me estaba llevando hacia la meta. Adquirí mucho el valor de la paciencia en los negocios. Era muy paciente, porque yo sabía con una certeza, porque la aprendí de mi mamá, que ella decía, yo lo voy a conseguir. Hoy, mañana o más tarde, yo voy a llegar allá, decía mi mamá. Y a mí eso me quedó tatuado en el corazón y en la cabeza. Y entonces yo hacía exactamente lo mismo que ella. Yo sabía que yo lo iba a conseguir. Entonces, todo el tiempo lo vi así. Era como un juego para mí. Entonces, cuando yo hablo que era como un juego, es esto. Tú vas por la vida, ¿no? Y la vida, a medida que vas creciendo, tú vas adquiriendo experiencias. Y esas experiencias para mí en los negocios te dan conocimiento, que yo las llamaba como armas de conocimiento. Entonces yo veía los negocios como un juego, ¿me entiendes? Entonces yo iba adquiriendo a través de mi mamá y a través de mis propias experiencias, mis propias armas que me hacían más ágiles y con más ventaja a la hora de sentarme a hacer un negocio. Entonces, claro, se me volvió algo que me fascinaba y me atraía mucho porque era como un juego para mí. Entonces, el resultado de eso era que me sentía exitosa y que adquiría la recompensa del dinero. O, por ejemplo, también alguna vez la recompensa de la primera vez que pude comprar, la primera cosa que yo me compré con mi propio bolsillo fue una moto, que me duró una noche porque mi mamá no me permitió tener una moto. Me dijo, no, vamos a lograr para que consigas un carro. Y al poco tiempo compré mi primer carro. Entonces, era eso, como que al final del juego la recompensa era poder tener ahorros en un banco y poder adquirir una propiedad o un carro o irme de viaje o comprarme lo que quisiera. Esa era como la recompensa, pero lo que hizo que yo alimentara ese ego en ese momento de mi vida del éxito, porque aquí ya no era el éxito de demostrarle a alguien, sino era un éxito como de un ego propio, ¿sabes? Como de siempre ganar. Entonces alimenté mucho al ego. Y ahí también entendí que no era por ahí la vuelta, ¿sabes? Pero esa fue como otra rama de mi camino que me aferraba mucho a que yo me sintiera exitosa. Esa alimentación del ego, porque ese juego me permitía sentir que ganaba mini batallas. Entonces eso era un juego muy peligroso que lo hice por muchísimos años y que luego entendí que por ahí no era. ¿Qué me enseñó el éxito? A través de los años
Después de lograr cada cosa que me proponía, llegué un día a una conclusión y fue esta, que nunca termina de ser suficiente, porque siempre ves una montaña más alta para escalarla y para conquistarla. Entonces, el éxito sin propósito es un éxito que es agotador, que te lleva a la soledad y que te lleva a que nunca realmente estás saciado por conquistar todas las cosas que has logrado. Por lo tanto, no vives en conciencia de agradecer lo que has caminado y lo que tienes hoy en este presente. Entonces, para mí, el éxito me enseñó eso, a entender que nunca es suficiente. ¿Cómo ha cambiado mi definición de éxito desde que empecé a escuchar mi alma y no solo mi mente o mi ego? Con los años, yo reinterpreté para mí qué es el éxito. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí hoy éxito es, por ejemplo, tener un compañero de vida. Para mí eso es ser una persona exitosa. Para mí tener éxito hoy es, por ejemplo, ir al supermercado y comprar lo que necesito, sin tener que estar contando si me alcanza o no. Para mí eso ya es un éxito. Para mí éxito es tener las posibilidades de tomar un avión e ir a mi casa materna e ir a visitar a los míos, a mis raíces, a mi familia de sangre, que es importante para mi vida. Para mí eso es sinónimo de éxito. Para mí es importante sentir éxito cuando tengo las posibilidades de poder seguir viajando y explorando el mundo para seguir aprendiendo. Ahí entendí que eso es ser exitoso. También interpreté el éxito como la capacidad de vivir en tranquilidad, la capacidad de entender qué es lo que realmente yo necesito por instinto propio, por lealtad propia, a conseguir cosas o obtener cosas para agradar afuera, para sentirme aceptada afuera, para sentirme valorada afuera, para posesionarme en un espacio en la sociedad, a oírme y entender qué es lo que yo realmente quiero. Y cuando empecé a oírme y cuando empecé a no escuchar tanto los radios de afuera, sino a escuchar qué era lo que realmente me hacía feliz, ahí empecé a vivir en mucha más simplicidad y empecé a valorar las cosas más chiquitas que me llenan exageradamente el corazón. Como por ejemplo, tener un entorno de amigos que te amen y que tú les importes y que a ti te importe. Poder sentarse en una mesa y compartir con gente de valor. Llegar a tu casa y saber que tienes un compañero de vida que es feliz caminando de la mano contigo. Para mí, hoy, con mucho orgullo, sin desconocer mi pasado y mi camino, sintiéndome muy orgullosa de todas las Shirleys que han caminado hacia atrás, que me han traído hasta acá, que son igual de valiosas a mí, sin temor a equivocarme, hoy me siento más exitosa que nunca.
Y es en este presente, increíblemente, donde les puedo decir que es donde necesito menos y es donde soy más feliz. Para mi éxito también llegó a un entendimiento y es este. Éxito es tener dinero no para solo adquirirlo, no solo para mostrarlo, no solo para tu beneficio propio. El éxito, que termina siendo una recompensa de alguna línea, que es el dinero, es tener la posibilidad de ayudar a la gente que amas, de poder acobijar a los que en algún momento en la vida te han acobijado y te han dado y te han agarrado de la mano para que no te caigas. Para mí también esa es una parte importante de lo que significa ser exitoso, el compartir lo que tienes. Eso me parece súper importante y yo lo he podido comprobar a lo largo de mi vida y es esto, el poder devolver en vida, por ejemplo, lo que mi mamita me ha dado cuando yo era pequeña. Eso es de las cosas que me han hecho sentir que vale la pena ser exitoso en la vida, pero con un éxito con propósito. ¿Qué me gustaría que hoy entendieran con todo lo que les he hablado? El éxito no es malo. Lo que no hace un buen match o no es un buen cóctel es agarrar el éxito de lograr cosas y que el asesor personal de ese éxito sea el ego. Creo que cuando el ego es el que dirige estos logros y estas metas, es cuando el resultado es saltarte valores, a lo mejor, llegar a momentos de mucha soledad y pasar por alto las cosas que realmente importan en la vida. Pero si por el contrario, este que llamamos éxito, logro de metas, lo hacemos con un propósito, con la autenticidad de lo que queremos y para qué lo queremos, o sea, por qué y para qué queremos el éxito. Y que el que guíe esta parte sea nuestro corazón, nuestro propósito, nuestra autenticidad, la escucha interna de nosotros mismos. Yo siento profundamente, con mucha credibilidad, porque lo he experimentado, que logras un éxito con plenitud, un éxito donde no hay afán, un éxito donde ya no corres para cumplirle al entorno, sino caminas a tu propio ritmo y construyes el camino de tu vida, de lo que realmente quieres tú y necesitas tú. Y creo que ahí es la parte más exitosa de la que yo he podido experimentar, por lo menos hoy a mis 45 años. Por otra parte, quisiera que hoy les quedara sembrado también con el tema de qué es para mí el éxito y es la capacidad de alimentar la autenticidad de quién eres y la lealtad de hacia dónde va tu vida. Creo que para mí éxito, si lo pudiera poner en dos palabras, sería esto: la capacidad de tener mucha autenticidad y la capacidad de alimentar mucho la lealtad. Creo que cuando uno es auténtico y uno es leal a uno construye un camino exitoso que lo lleva a honrarse y que lo lleva a vivir ligero y a entregarle a su entorno su mejor versión.
Para mí eso es éxito. Creo que cuando uno con conciencia entiende cuál es el verdadero éxito, es cuando vives en completa presencia de lo que tienes hoy. Por lo tanto, ya debes tener la virtud del agradecimiento. Porque muchas veces pensamos que el éxito es tener la mirada hacia el frente y olvidamos recordar cuando soñábamos la vida que tenemos hoy. Entonces, creo que uno de los valores importantes del éxito es vivir en completa presencia y en agradecimiento total de lo mucho o de lo poco que tengas hoy. Porque hay que darse crédito de los pasitos o de los grandes pasos que has podido dar en la vida. Mucha gente añora con tener mucho éxito, que lo relacionan directamente con tener mucho dinero. Y a veces llegar a esas cimas tan altas es un lugar muy solo, muchas veces con poco entorno de calidad y donde entiendes que el valor real del éxito está en los pequeños detalles, en la familia, en la pareja, en la que tenga hijos, en su perro. Y sobre todo para mí es de los valores más importantes de poder sentarte en una mesa y tener con quien compartirla. Eso también para mí es tener mucho éxito. Quiero decirles para terminar que no hay una línea 100% correcta para caminar en qué es correcto y qué no es correcto para cada uno de nosotros para poder definir qué es éxito. Pero con la experiencia que tengo y con la capacidad de observación que he desarrollado, les puedo decir que si no tienen tranquilidad acá adentro, por ahí no es. Y si adquieres y no estás satisfecho, por ahí tampoco es. Todo lo que te lleve a sentirte vacío y a la necesidad de que te lo valoren solamente en tu entorno, por ahí tampoco es. Esta invitación es a que se escuchen, esta invitación es a que sean honestos con ustedes mismos. Esta es una invitación a contarles que la vida es muy corta y que tú decides si caminas por esta vida cargado de cosas que no son lo que realmente necesitas ni quieres, o tomas la dirección de tu vida, te escuchas y empiezas a decidir basado en lo que para ti realmente es importante. Como siempre, este es un podcast que los invita a que se escuchen, a que se observen, a que se cuestionen, para que cada día juntos podamos ser mejores personas. Así que muchas gracias. Como siempre, feliz de estar acá, feliz de caminar de la mano con ustedes, de crecer con ustedes. Y pues bueno, nos vemos para la próxima. Un besito, los amo.